Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Livia Contreras Itesen y he preparado esta charla con motivo de nuestro día 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y como lo saben, agradeciendo por supuesto al Seminario Permanente Graciela Hierro Pérez Castro, he preparado esta participación titulada, como pueden observar, ¿y cuáles son las luchas contra la violencia en otros lugares del mundo? Mujeres en el espacio árabe islámico. Pues bien, además de saludarles de esta manera virtual, es para mí un gusto poder impartir esta charla porque, bueno, bien les decía el contexto de esta conmemoración del día 25 de noviembre, nuestro famoso 25N, y hablamos de muchas formas en las cuales se ha presentado la violencia contra la mujer. Sin embargo, es un hecho que hay mucho desconocimiento acerca de qué pasa en otros lugares del mundo, cuál es la violencia que desafortunadamente sufren las mujeres en otros contextos. Y particularmente, como el título de esta charla ya lo anuncia, quiero enfocarme en aquellas violencias que sufren las mujeres en el espacio árabe islámico. Aquí les pongo una imagen porque muchas veces estas mujeres son usadas para mostrarnos precisamente ese gran arquetipo de una mujer violentada, de una mujer silenciada por, digamos, el machismo de su cultura o la violencia patriarcal de su cultura. Eh, Esto, por supuesto, está cargado de muchas ideas, de mucho desconocimiento, y me gustaría que de la mano pudiéramos explorar un poco más, sobre todo con la voz de estas mujeres, muchas de ellas árabes, muchas musulmanas. Ahorita vamos a aclarar esas nociones brevemente, pero me gustaría que con la voz de ellas, es decir, retomando textos de estas mujeres, podamos explorar cuáles son sus demandas, cuáles son sus problemáticas, qué tienen ellas para decirle al mundo, más allá de este feminismo, de estas luchas que conocemos desde nuestro lugar del mundo, desde el feminismo a la occidental en México o desde estas organizaciones de derechos humanos, desde el contexto de Europa, de Estados Unidos, ¿qué más podemos aprender y descubrir sobre las aportaciones de otras mujeres alrededor del mundo? Pues bien, acompáñenme en esta charla para que de la mano podamos conocer esos otros testimonios, esas otras narrativas sobre la violencia y las problemáticas de las mujeres en otros contextos. Les decía, vamos a hablar de las mujeres en el espacio árabe islámico y de inicio hay que comenzar por esta gran distinción. Tener clara la diferencia entre lo árabe y lo islámico o musulmán. Bueno, aquí les pongo a grandes rasgos esta diferenciación que es tripartita, digamos en tres partes. Por un lado hay que decir que lo árabe, como pueden ver en pantalla, dice aquí, tiene que ver con la referencia a una persona que ha nacido en lo que se considera como la península arábiga y habla árabe. Esto es independiente de su filiación política, de su religión, etcétera. Por otro lado, tenemos lo que sería la religión islámica o ser musulmán. Este término de musulmán se aplica sobre todo a personas y usamos islámico para referirnos a cosas. Pero bueno, se podrían usar en cierto sentido como sinónimos. Y como dice aquí en pantalla, musulmán es una persona que cree en la religión del profeta Muhammad, mal llamado Mahoma, vamos a ver un poquito más sobre esto, o sea, en el Islam. El Islam podemos decir que es una religión o una cosmovisión vinculada, pues bueno, a la experiencia religiosa. Es una de las tres grandes religiones monoteístas, junto con el judaísmo y el cristianismo, tenemos aquí al Islam. De hecho, aquí les ponen algunos datos de los países del mundo que profesan esta fe musulmana, esta fe islámica. Entonces, bueno, queda primero clara esta distinción entre lo árabe, que atiende a una cuestión más bien sociocultural, y por otro lado, lo musulmán, que atiende a una distinción religiosa. Por último, bueno, esta denominación que se le suele dar a las personas de esta región del mundo
como terroristas. Algún estudiante alguna vez me dijo, es muy fácil entenderlo para México porque lo árabe sería ser mexicano, lo musulmán sería ser católico y bueno, para nosotros en lugar de terroristas seríamos narcotraficantes, ¿no? Algo así, así como árabe, musulmán, terrorista, en nuestros términos sería como mexicano, católico, narco. ¿No? Un poco para distinguir estas tres nociones y tener claro que, pues bueno, precisamente no es lo mismo ser árabe que ser musulmán. Espero que esta distinción quede clara porque va a ser muy importante ahora que estamos abordando qué es lo importante para estas mujeres que se han desarrollado en este lugar del mundo. Yo usaré a veces como sinónimos estas nociones porque precisamente es lo que quiero empezar platicándoles. La religión musulmana o el Islam pues surgieron precisamente en la península arábiga. Entonces, bueno, hay ciertas cercanías, pero es importante considerar la diferencia. Algunas precisiones también ahora que vamos a hablar sobre las feministas islámicas o musulmanas y sus problemáticas. Bueno, yo sé que a veces hay mucho desconocimiento en torno a estas nociones, así que vamos pasito por pasito. Primero, distinguir estos conceptos y después decirles que el Islam o la fe musulmana pues tiene su origen, les decía, en la península arábiga, esta región del mundo que la pueden ver aquí, en donde dice árabe, cerquita ahí del mar Mediterráneo y un poquito más. La península arábiga, como les decía, pues es el territorio donde surge el Islam o esta fe musulmana. ¿Cuándo surge? Podríamos decir en el siglo VII, cuando precisamente se cuenta que fueron reveladas un conocimiento divino al profeta Muhammad. Es común ver también este nombre de Mahoma, pero el nombre correcto es el profeta Muhammad. Entonces, bueno, a él le fueron revelados pues cierto conocimiento de Alá, que Alá es Dios, y bueno, fue ahí cuando fue revelada la fe musulmana y pues toda una historia, ustedes pueden investigar un poquito más sobre esto y con base en ello fue que posteriormente se empezó a escribir el Corán. El Corán es el libro sagrado de las personas musulmanas porque precisamente recopila todo eso que fue el gran conocimiento que le fue revelado al profeta Muhammad. Recordemos que esta gran revelación pues marcó todo el inicio de una religión que precisamente es el Islam y esto ocurrió en el año, ya les decía, en el siglo VII, pero a partir del año 622 de nuestra era es que se marca el inicio del calendario islámico. Recordemos que para las personas musulmanas, hoy en día, que es 2025 todavía, para ellos no es el año 2025, porque sería en el año para nosotros 622, para ellos era el año cero. Entonces, para ellos es el año 1447, este 2025. Se dan cuenta la importancia de este acontecimiento, de esta religión, de esta forma de ver el mundo que tuvo consigo el Islam a partir de las revelaciones al profeta Muhammad. Y bueno, este calendario empieza con la famosa Égira, es toda una cronología, yo les estoy haciendo el resumen de lo que ocurrió. Y bueno, les repito, con esto se elaboró el Corán, que es este libro sagrado de las personas musulmanas, donde se recopila todo ese conocimiento. El Corán, no crean que fue escrito inmediatamente por el profeta Muhammad, esto tomó su tiempo, pero él iba supervisando y además esto se escribió en árabe. También por eso ahí vemos esta vinculación y esta confusión que suele ocurrir entre lo árabe y lo islámico. Bueno, era un árabe, digamos, protoárabe, no era el árabe que conocemos hoy en día, sino una versión, digamos, menos sofisticada, pero aún así hay esta vinculación. Aquí les pongo incluso el nombre en árabe, Al-Qurán o el Corán, como este texto fundacional importantísimo en el Islam. Ahora sí, recuerden que seguimos viendo como esta introducción al Islam para cuando lleguemos a, en un momento, a analizar a las feministas musulmanas, a las mujeres de este espacio que nos van a platicar, nos van a contar un poquito de sus problemáticas, de la violencia que ocurre en este espacio y de los temas que a ellas les interesan, pues necesitamos saber el contexto primero. Entonces, bueno,
A grandes rasgos, la mayoría de los textos bibliográficos nos refieren, con más o menos acuerdo, que existen por lo menos 5 pilares del Islam. ¿Cuáles son esos 5 pilares del Islam? Es decir, aquellos principios, basamentos que debe seguir cualquier persona que profese la fe musulmana o el Islam, y son los siguientes que se los pongo aquí en pantalla. Bueno, muy rápidamente, no me voy a detener, esto sería una clase perdón, esto sería una clase de Islam o de Derecho Islámico, pero bueno, esto es simplemente una introducción. El primer pilar del Islam es la famosa Shahada o el testimonio de fe. Si ustedes se quisieran convertir al Islam, digámoslo así, ustedes tendrían que hacer esto, ¿no? Su profesión de fe, donde básicamente ustedes dirían en árabe, aquí les pongo la grafía. Recuerden que el árabe se escribe de derecha a izquierda, no como el español que lo escribimos de izquierda a derecha. Pero básicamente ustedes dirían, testifico que no hay más Dios que Alá y que Muhammad es su profeta. Obviamente esto lo pueden hacer para sí mismos o frente a otras personas, como se suele hacer cuando alguien adopta esta fe musulmana. Y bueno, es como el primer requisito, el testimonio de fe. El segundo pilar del Islam es el salat o la oración. Si ustedes saben un poquito de esta cultura, de esta religión, pues se habrán enterado que las personas musulmanas rezan una serie de veces al día. Se supone que deben ser 5, y estas 5 oraciones, que además las acompañan de ciertos movimientos, tienen que estar dirigidos a la Meca, por ejemplo, una serie de protocolos en los movimientos corporales, en la voz, y bueno, siguen los ciclos del sol, y pues se hacen, se supone, 5 veces al día. Algunas personas musulmanas lo hacen menos veces, también depende la fe de cada quien. De pronto pensamos que el Islam es algo muy riguroso y que toda la gente es como obsesiva, pero no, es como un poco ustedes cómo practican a lo mejor el catolicismo, el cristianismo. No siempre están en misa el domingo, ¿verdad? Es lo mismo para ellos. Cada quien tiene su propia fe en la práctica. El tercer pilar del Islam sería el zakat, o pago, la limosna. Las personas musulmanas una vez al año tienen que dar cierto porcentaje de sus ingresos como una donación, pues para las personas que lo necesitan. Es un poco ese acto de generosidad que exige el Islam. El cuarto punto, el saum o el ayuno. Recordemos que en este famoso mes del Ramadán, el Karim Ramadán, este mes es un mes, bueno, no solo de ayuno en cuanto a alimentos, en cuanto a agua, durante las horas del día. Recuerden que estas personas, durante un mes completo, en las horas del día no se bebe agua, no se come, pero sobre todo también es una forma de autopurificación, porque se trata de no tener pensamientos pues vinculados con cosas profanas y bajas, como la envidia, como la lujuria, etcétera, etcétera. Y bueno, es como una experiencia religiosa en el sentido de sentir el hambre, por ejemplo, la importancia de sentir el hambre para que tú entiendas cuando tu hermano, tu hermana, en este sentido religioso, esté padeciendo hambre, por ejemplo. Y bueno, al final del día, pues se hace un gran banquete ya cuando se oculta el sol, y las personas suelen compartir. Pueden buscar por ahí el Ramadán y se pueden enterar más de estos detalles. Y finalmente el quinto pilar del Islam, pues es la peregrinación a la Kaaba, que está en la Meca. Creo que esto también se los pongo aquí, ¿sí? Bueno, recuerden que la Meca es este lugar en Arabia Saudita, aquí se los pongo en el mapa, donde está esta famosa piedra negra, que además es un asteroide. No hay imágenes porque pues son los misterios de la vida, pero pues si ustedes visitan, por ejemplo, esta página, este link, pueden ver en vivo cómo está la gente circulando alrededor de la Kaaba en este lugar. Y bueno, eso es muy importante. Se espera que una persona musulmana por lo menos pueda ir una vez en su vida, si sus condiciones se lo permiten, y eso sería el quinto pilar del Islam. Hay que tener ciertas consideraciones, por supuesto que una persona embarazada, una persona con problemas de salud no va a hacer el ayuno, no es que alguien te esté vigilando que no comas ni nada, simplemente son actos de fe que se espera que como una persona
que profesa la fe musulmana, pues cumpla con estos pilares del Islam, pero pues bueno, hay sus excepciones y no siempre se tienen que cumplir al pie de la letra, es lo esperable, lo deseable, pero bueno, no siempre sucede así, nadie te está vigilando ni te van a lacerar y a castigar si no lo haces. Bueno, es un poco cómo se debería practicar la fe musulmana de acuerdo con estos pilares del Islam. Bueno, teniendo ese contexto de qué es el Islam, dónde surge estas diferencias, también habría que matizar, aquí yo les comparto una foto de cuando estuve en Marruecos con mis compañeros de maestría, visitando estas regiones del mundo, que es un tema que a mí me interesa mucho y me ha gustado. Y hay que recordar ciertos principios básicos antes de que ya pasemos, ahora sí, al tema de las mujeres en el Islam. ¿Qué sucede? Bueno, uno pues es que la base del Islam es la unicidad de Dios o el monoteísmo. A diferencia de otras religiones, por ejemplo el catolicismo, que hay como muchas deidades y tenemos santitos y muchas cositas ahí, en el Islam se trata de defender mucho la unicidad de Dios. Alá, que es Dios, solo es uno y es a quien hay que rendirle oración, pleitesía. No hay por ahí más deidades a quien adorar. Ahora, segundo punto, hay un acercamiento a Dios de forma personal y directa. Como tal, no hay lo que entenderíamos nosotros como un Vaticano o una iglesia donde te dicten ciertas normas o tengas que seguir una interpretación estricta sobre Dios, sobre Alá. Entonces, bueno, se privilegia mucho este acercamiento a Dios, les repito, de una forma personal y directa. Como tercer punto que les comparto aquí, dice el Islam solo puede aceptarse por libre elección y no se puede forzar a nadie a creer. Entonces, en este sentido, no se promueve como esa violencia de vamos a convertirlos al Islam. No, 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 tiene que ser algo voluntario. Y finalmente, un punto interesante que creo que ustedes han visto por ahí, espero, es el famoso aniconismo. Recordemos que para la religión islámica, pues no se tienen figuras como tendríamos a lo mejor en el catolicismo a ese Cristo así crucificado en la cruz. No, no, no. Se trata de no mezclar imágenes de animales, de seres humanos, de figuras o imaginativas, porque eso pervierte un poco ese acercamiento con Dios y ellos prefieren más bien este tipo de figuras geométricas para no representar a Dios, pero sí para generar esa vinculación de otra manera. Busquen por ahí y se encontrarán este tipo de geometrías que son muy famosas de la religión islámica y además son muy bellas. Entonces, bueno, eso les dejo por ahí de tarea si quieren informarse más, hay mucha información. Hay muchas cosas que decir. También recordemos que de acuerdo con el Corán se prohíbe el consumo de alcohol y por eso estas sociedades pues no consumen en general alcohol, algo que para nuestras sociedades occidentales de pronto podría ser muy raro, ¿no? Imagínense que no haya cervezas ni vino ni nada, a ver cómo sobreviviríamos, ¿no? ¿Cómo se pondría la gente? Y miren, en cambio, estas sociedades cómo han logrado desarrollar el orden y otras formas de esparcimiento que no sea mediado por el alcohol. En fin, eh, antes ahora sí de llegar, que nos estamos aproximando a los problemas de nuestras mujeres musulmanas, quería contarles un poquito de cómo funciona el derecho ahí, porque esto es un tema importante y hablamos de violencia y pues se vincula mucho con el tema también de derechos. Ahora sí, recordemos que, bueno, en temas jurídicos, yo soy abogada, entre otras cosas, pues tenemos esta clasificación contemporánea sobre los diferentes sistemas jurídicos que existen en el mundo. No voy a entrar en detalles, pero bueno, aquí les pongo los más famosos, que el primero sería la familia romano-germánica o neorromanista. Ahí estaría México, estaría Alemania, estaría España, todos los que funcionamos, digamos, con la herencia del derecho romano. Y bueno, vía también código napoleónico, tenemos nuestro código civil, en fin, tenemos ciertas características que nos hermanan en el sentido jurídico. Por otro lado está el common law o la familia anglosajona, que sería el sistema jurídico de Estados Unidos o de Inglaterra, que como ustedes saben privilegian más la parte oral, el antecedente jurídico, como luego vemos en las películas que está el juez, algo que ya en México se ha ido adoptando un poco más esta tendencia hacia
el common law por esta parte de la oralidad. Está la familia jurídica socialista y tendríamos a Cuba, a China, etcétera, que funciona de una manera diferente jurídicamente. Y también tendríamos aquí a los sistemas religiosos. Ahí, por supuesto, entraría pues los estados islámicos de los que vamos a hablar, pero también otro tipo de estados religiosos, como sería, por ejemplo, Israel, si es que lo podemos considerar un estado, ¿verdad? En fin, esta clasificación la retomo de la doctora Consuelo Sirvent, que ha abordado mucho este tema y de manera muy amplia. El punto es que para un sistema religioso como este de los que vamos a hablar ahora, la familia, digamos, musulmana, recordemos que a diferencia de nosotros, digamos, el sistema jurídico que tenemos en México, ellos no separan de manera tajante lo que sería el derecho de la religión. Aquí, como sabemos, somos laicos, se supone, y dividimos el Estado y la Iglesia, ¿no? O por lo menos eso creemos, porque de pronto sabemos que tenemos las vacaciones de Semana Santa y en nuestros derechos laborales también, y ustedes como estudiantes también tienen por ahí libre Navidad, ¿no? Que es el día que nació, se supone, Jesucristo. Uno se preguntaría qué tan laicos somos, ¿verdad? En el fondo. Pero bueno, no es muy clara la diferencia en ciertas cosas, pero en estos sistemas religiosos como los estados islámicos es todavía pues una unión más fuerte. Como les pongo en pantalla, aquí las normas religiosas regulan total o parcialmente la conducta humana. Entonces, en ese sentido, a pesar de que estas sociedades, muchas de ellas tienen una constitución política, como nosotros en México, pues en gran medida se retoma mucho el contenido del Corán, este libro que hablamos, este libro sagrado de las personas musulmanas que recopila todo este conocimiento que le fue revelado al profeta Muhammad, pues funciona también eh, para todo lo que tiene que ver con la ley. Ahí encontraríamos esa fusión, digamos, entre el Estado y la religión, precisamente en los estados islámicos. Ahora, la gran pregunta que nos vincula con el tema que nos interesa, ¿qué pasa con las mujeres en el Islam? Y aquí yo les pongo como algunas preguntas detonadoras que no sé ustedes qué han reflexionado al respecto. Si es que vamos a hablar ahora de Islam, que ya tenemos estas bases, y ahora de las mujeres y el feminismo, ¿no? Porque qué sucedería aquí, cuál ha sido la lucha del feminismo de las mujeres en este contexto árabe islámico. Y sobre todo les pongo aquí, ¿qué dice el Corán sobre las mujeres y la poligamia? Si es que siempre se habla de que las mujeres en Medio Oriente son reprimidas y que pobrecitas, que reciben muchas vejaciones por parte de los hombres y que el Islam y no sé qué, pero realmente, ¿qué dice el Corán sobre las mujeres? Otra pregunta sería, ¿el Corán es contrario a los derechos humanos y a la dignidad de las mujeres? Y finalmente, la tercera pregunta, ¿el Corán legitima la opresión de las mujeres? ¿Este libro sagrado de las personas musulmanas establece las mujeres valen menos, las mujeres tienen que usar un atuendo para cubrirse, las mujeres deben ser golpeadas? En fin, todas estas preguntas vamos a irlas respondiendo, pero tomando como base a autoras precisamente de este contexto, que es lo que quiero que hagamos a continuación. Y para ello voy a empezar a hablarles de lo que son los feminismos islámicos o musulmanes. Recordemos, bueno, que musulmán se utiliza sobre todo para hablar de las personas, islam de las cosas o de la religión misma, el islam. Ahora, ya es problemático hablar de feminismos porque a muchas de estas mujeres no les gusta ese término. Dicen que ese término es más bien occidental y con occidental me refiero a europeo y gringo sobre todo. No es tanto arraigado a su cultura. Tendrían que inventarse otro nombre porque el de feministas es más de nuestras culturas. Entonces a muchas de ellas no les gusta. Por eso es que estamos hablando de mujeres en este contexto más que de feministas. Pero también hay mujeres que se asumen como feministas musulmanas. Hay de todo, como dicen, hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Entonces, fíjense que si hacemos un rastreo, han existido muchas mujeres, digamos, que siempre se han rebelado, que han tenido primicias contra la opresión, digamos, de los hombres, contra cierto patriarcado, y eso puede rastrearse desde hace
siglos en su historia. Sin embargo, como tal, esto que se ha denominado como feminismo islámico o musulmán tuvo su auge, tuvo su boom, digamos, su apogeo en la década de 1980. ¿Por qué? Porque esto aconteció sobre todo en un espacio universitario donde se empezó a hablar mucho, digamos como una moda, se empezó a hablar mucho sobre las mujeres árabes y también sobre las mujeres musulmanas, pero repito, sobre todo en un ámbito universitario, académico, así como lo estamos haciendo ahora. Entonces, bueno, aquí es donde se empieza a acuñar esta noción de feminismo islámico. Les repito, hay algunas mujeres de este contexto que no les gusta para nada que, a pesar de que tengan esta lucha contra la violencia de género, por ejemplo, no les gusta que las llamen feministas, pero vamos a ir explorando esto. Y fíjense que en esta década de 1980, pues muchas estudiosas, sobre todo europeas, empezaron a leer a estas feministas musulmanas, a ver qué tienen que decir. Algo que no era común y sigue sin ser común. Yo a veces, cuando empecé estos temas, y a veces lo pregunto mucho en las charlas, y les preguntaría a ustedes, ¿qué autores o autoras musulmanas o árabes conocen? Bien, yo que estudié filosofía pensaba como Averroes, Avicena, ¿no? Pero sin ese bagaje, pues de pronto pensaba quizá las mil y una noches ahí, pero realmente no conocemos mucho de este contexto, ¿no? Los reto a que me digan, ¿no? Les reto a que me digan tres autores o autoras árabes o islámicos, ustedes que ya saben la diferencia. Está difícil, ¿no? Eso también nos muestra como nuestro desconocimiento, nuestra ignorancia, y por eso vale la pena también aproximarnos a estos temas. A veces uno cuando crece en una cultura no se da cuenta de sus propias enajenaciones hasta que empieza a indagar en otra, ¿no? Funcionamos mucho como espejos. Entonces, bueno, tratando de quitarnos un poco de esta ignorancia, pues vamos a ver qué pasaba. Y así lo hicieron algunas estudiosas europeas, empezaron a leer a estas feministas, pero lo primero que dijeron, por desgracia, fue que el feminismo, el de ellas, el de Occidente, era incompatible con el Islam. De hecho, lo denominaron como un oxímoron. Un oxímoron, les defino aquí, es una noción compuesta por términos contradictorios o antitéticos, algo que no va de la mano. ¿Y por qué las europeas en esta década empezaron a decir eso? Un poco como esta mala fama que tienen, ¿no? Las mujeres musulmanas de que, ay, pues, ¿tú qué vas a hablar de feminismo si mira, te traes cubierta la cara, traes cubierto el cabello, ¿no? Así a ti seguro te pegan en tu casa, ¿no? Un poco ese desdén hacia ellas como, pues no puedes ser feminista y al mismo tiempo ser una mujer musulmana porque es como ser oprimida y a la vez quieres ser feminista, no. Entonces, pues evidentemente las feministas musulmanas empezaron a molestarse por esto. Y bueno, empezaron a escribir mucho más y ahorita les voy a ir mostrando que fueron argumentando. Pero hay que decir que al feminismo islámico, junto con el feminismo negro, por ejemplo, se considera como ese feminismo de la tercera ola. Si estudiáramos el feminismo como se suele hacer, diríamos que es de la tercera ola. Aquí les presento a la primera, a la doctora sirio-española Shirin Adelby. Ella, fíjense que ha escrito mucho y sobre todo ella ha leído a muchos autores de Latinoamérica. También eso, ¿no? De pronto pensamos que somos regiones del mundo totalmente opuestas y alejadas, ¿no? ¿Qué tendría que ver un mexicano, una mexicana con una persona de Siria? Nada, ¿no? Pero no, fíjense que sí, ella leyó mucho autores latinoamericanos por el tema de la colonialidad. Así como sucedió con México, que fuimos colonia de España y sabemos toda esta historia de colonialismo y colonialidad, pasó algo semejante en la mayoría de los países de este espacio, de la península arábica, de Medio Oriente, de Lejano Oriente, sobre todo por la colonización francesa, pero bueno, hubo también otros países europeos que intervinieron aquí y hoy en día sabemos que es un territorio pues bastante peleado. Así que podríamos decir que en México y en Latinoamérica y en el espacio árabe islámico compartimos la experiencia de la colonización. ¿Qué nos ha dejado esto?
eso es un gran tema que, por ejemplo, la doctora Shirin Adulbi explora. Y bueno, evidentemente a ella no le gustó nada que estas pensadoras occidentales, feministas occidentales, empezaron a decir que no se podía ser feminista y ser musulmana al mismo tiempo. Entonces, bueno, ella empezó a desarrollar su pensamiento en libros, por supuesto, ustedes los pueden encontrar, y empezó a decir cuáles eran las aportaciones que hacía el feminismo islámico o musulmán. Una de ellas era cuestionar la categoría universal de mujer con el objetivo de que las feministas occidentales repensaran la agenda feminista. De alguna manera, como les pongo aquí en el punto 2, ella decía, argumentaba que muchas feministas occidentales han tomado el sitio de un universalismo abstracto y que con eso juzgan e imponen fórmulas violentas a otras mujeres. Un poco era la crítica de, a ver tú, o sea, con tu feminismo pues nos estás diciendo cuáles son nuestros problemas y por lo que nosotras deberíamos de luchar, pero en realidad, ¿no? Dicen las musulmanas, tú no sabes nada de nosotras ni de nuestros problemas, no te pongas a hablar, ¿no? En este sentido de ventriloquía, hablar por nosotras, más bien escúchanos, ¿no? No tomes ese sitio de un universalismo abstracto, a esto se refieren, y a esta demanda de hay que repensar la agenda del feminismo porque las mujeres sufrimos diferentes tipos de violencia y no solo el que tú estás argumentando, ¿no? Feminista occidental, europea. Entonces, esa es parte de la aportación. En el punto 3 que les escribo aquí dice el feminismo occidental es una concepción dominante y se privilegia su experiencia histórica. No, es una crítica fuerte, ¿no? O sea, también para que veamos que los diferentes feminismos en el mundo pues no siempre coinciden y han tenido pues estos choques, estas disputas y hasta la fecha, claro que lo hay. En el último punto les pongo, mientras tanto, se margina a otras mujeres quienes están atravesadas por múltiples ejes de opresión o discriminación. Bueno, al final, tanto lo que va a decir la doctora Shirin Adulbi como la doctora iraní francesa Sahara Ali, es que este argumento de la incompatibilidad entre feminismo e islam realmente lo que tiene de fondo son argumentos de islamofobia. ¿Y a qué me refiero con islamofobia? Tal como lo explican ellas, a que existen prejuicios sobre el islam, ¿no? Esto también de que ay, todos ellos son terroristas, ¿no? Y sobre las personas musulmanas en general. Y también van a decirnos ellas que en gran medida se ignora la heterogeneidad, la diversidad y la complejidad sociológica de los grupos culturales musulmanes. Tampoco es que todos ellos tengan exactamente las mismas prácticas religiosas. Si en México, ¿cuánta diversidad tenemos? ¿Ustedes no creen que allá también la hay? Por supuesto. Y además argumentan ellas que hay un reduccionismo. ¿Y a qué se refieren? Dicen que considerar que el Islam es la causa fundamental del supuesto subdesarrollo y retraso del mundo musulmán, pues es un error, ¿no? A veces pensamos, ¿por qué las mujeres viven en general oprimidas? Y eso habría que cuestionarlo en este contexto árabe islámico y uno piensa muy fácil, por el Islam. O otro fenómeno, por ejemplo, ¿por qué la homosexualidad está penalizada jurídicamente en la mayoría de estos países del espacio árabe islámico? Uno podría pensar, claro, por la religión, pero fíjense que no es así, no es tan simple. Y cuando uno explora estos temas se da cuenta que a veces tiene que ver más el fenómeno, la experiencia histórica de la colonialidad que el Islam en sí mismo. Y eso quiero que lo veamos ya para ir cerrando esta charla. Déjenme ver cómo vamos en el tiempo. Bueno, ahí vamos. Continúo entonces con esta parte. ¿Qué es lo que han dicho entonces estas feministas musulmanas, sobre todo Sahara Ali, que les comentaba? Bueno, ella va a decirnos que en general siempre se ha argumentado sobre las supuestas pruebas sobre las cuales se justifica que la cultura retrógrada y patriarcal del Islam existe, ¿no? O sea, ¿por qué existe esta represión de las mujeres en el Islam? Y básicamente los tres argumentos que siempre se brindan desde el feminismo occidental es, bueno, la vestimenta, ¿no? Así como tú andas cubierta y sabemos que existen estos diferentes velos que usan las mujeres musulmanas, aquí les pongo algunos
ejemplos, pero es el gran argumento, ¿no? Porque ellas andan tapadas, ¿no? Ese es un símbolo de represión. También se suele argumentar la poligamia. Sabemos que en estos lugares, con sus matices, no en todos los estados del espacio árabe islámico funciona igual, pero bueno, en cierto sentido, esto ha ido cambiando jurídicamente a lo largo de los años, pero en su momento estaba la poligamia. Ahorita vamos a ver qué dicen ellas sobre esto. Y finalmente se argumenta mucho sobre la mutilación genital femenina como parte de esta cultura retrógrada y patriarcal del Islam contra las mujeres. Pero ahorita vamos a desmentir rápidamente estas tres cosas, o por lo menos a matizar con base precisamente en lo que nos dicen estas mujeres musulmanas y árabes sobre estos fenómenos que de pronto, claro, que nos preocupan y nos escandalizan. De hecho, es lo que yo quería mostrarles, qué tipo de violencias sufren las mujeres en otros contextos y cómo los han abordado. Pero tampoco se dejen llevar por escándalos, porque vamos a ver qué ha pasado realmente. Bueno, sobre los velos, la vestimenta. Les decía, así como México, muchos países de Medio Oriente, del espacio árabe islámico, del Magreb árabe, en fin, comparten la experiencia de la colonización. Por ejemplo, Argelia, que es un país del norte de África, también en su mayoría musulmán, tuvo la experiencia de ser colonizado por Francia desde 1830 hasta 1962. Incluso después que nosotros, digamos, aquí en México nos liberamos mucho antes de la corona española, pero ahí pues tuvieron que sufrir esta represión colonial mucho más tiempo. Entonces, fíjense que pasaron cosillas ahí que hay que remarcar. Y esto lo retoma precisamente Zahara Ali en uno de sus textos, y nos habla de cómo el velo tiene una importancia por su uso político y su dinamismo histórico. Y aquí les voy a leer un pedacito del texto que nos comparte ella. Cito: la colonización fue presentada como una misión de civilización cuyo primer objetivo era liberar a las argelinas del patriarcado árabe musulmán de la que eran víctimas, quitándoles el velo. Algunas puestas en escena de ceremonias de desvelamiento en la plaza pública en Argel, la más famosa el 13 de mayo de 1958, fueron ampliamente difundidas y presentadas como la prueba de lo bien fundado de la presencia francesa en Argelia. Los términos de la batalla del velo, descrita por Said y Fanon, resuenan de manera sobrecogedora en la forma como está planteada hoy en día la cuestión del velo y en general de la mujer en el Islam. Fin de la cita. Con esto nos podemos dar cuenta que una práctica común en este periodo de la colonización era precisamente en las plazas públicas quitarles el velo a las mujeres, ¿no? A las mujeres musulmanas, una forma de violencia del colonialismo francés. Evidentemente, esto tuvo consecuencias, porque más allá de lo que ellos pudieran pensar sobre los velos o no, que además es una práctica que no necesariamente aparece en el Corán de cierta manera, pero tenemos variedad de velos y de herencias culturales de diferentes lugares que algunas autores refieren que tiene una historia mucho anterior al Islam. Recordemos que el Islam surge en el siglo VII. Entonces, bueno, evidentemente para ellas era una vestimenta religiosa, pero después de esta violencia que sufrieron por parte de los soldados franceses durante la colonización, el uso del velo se volvió un signo de resistencia precisamente frente a la colonización francesa en Argelia y como una protesta contra el modelo occidental y su culminación integracionista, es decir, contra la colonización y como una prenda que llevaban orgullosamente buscando la independencia de su país. Así podemos ver cómo tampoco es tan sencillo decir que es simplemente una vestimenta religiosa que las reprime, porque tiene este otro contexto también de una lucha anticolonial. Esto por ponerles un ejemplo y que no se dejen llevar solo por esa idea de que es algo de represión y que pobres mujeres. Ellas mismas están explicándonos por qué no es tan simple. Bueno, dije que el segundo argumento más usado, de acuerdo con Zahara Ali, es la poligamia.
Hay mucho que decir al respecto, no nos dará tiempo de entrar en detalles, pero les sugiero leer, por ejemplo, a esta autora musulmana, Fátima Mernissi. Ella en este texto que les comparto aquí, Memorias en el umbral, una niña del harén, ella cuenta su experiencia porque ella fue una chiquita, una niña que creció en un harén. De pronto, si ustedes ponen atención a esta palabra, un harén, recordaremos esto que de pronto tenemos en nuestro imaginario de los cuentos de un harén imperial, ¿no? Que como dice ella aquí, cuando ella contaba, no, pues es que yo crecí en un harén, dice, las personas como que se me quedaban viendo muy sorprendidas y dice, yo no sé qué se imaginaban. Bueno, dice, sí, después pude entender un poco, se imaginaban, dice ella, espléndidos palacios llenos de mujeres lujosamente ataviadas y reclinadas lativamente con indolencia, con esclavos a su lado y eunucos vigilando las puertas y música, ¿no? Y esto que imaginamos en un harén de muchas mujeres bailándole ahí a un emperador o algo así. Bueno, ella nos va a hablar de realmente, más allá de nuestra imaginación que tenemos sobre esta figura del harén, cómo era realmente su vida en un harén, digamos, en una familia extendida, donde ella nos va a aclarar cuestiones sobre la poligamia. Yo no quiero entrar en detalles, les invito a que lean esta autora para que dejemos ese desconocimiento. Fátima Mernissi era socióloga en Marruecos precisamente, pero a lo que quería llegar con ella, más allá del tema de la poligamia, que les decía, es una figura que ha cambiado con la actualidad. El feminismo ha hecho críticas muy severas a esta figura, que en su momento sí estaba permitida. Bueno, digamos que en el Corán se establece que es posible tener más de una esposa, pero que, bueno, se fue pervirtiendo por ahí. El punto es que para atender estas preguntas que habíamos hecho al inicio, Fátima Mernissi nos va a ayudar, porque ella precisamente les decía, además de ser musulmana, ha estudiado mucho esto de las mujeres y el Corán. Y ella es una gran representante de una vertiente, una línea del feminismo islámico musulmán que se ha denominado como reformista. ¿Qué quiere decir esto de reformista? Y aquí se los pongo. Básicamente ella nos va a decir frente a esta pregunta de qué dice el Corán sobre las mujeres y si el Corán legitima la opresión sobre las mujeres o no, ella nos va a responder y nos va a decir no. En el Corán no hay ninguna vejación hacia las mujeres. Realmente lo que se ha hecho es una mala interpretación del Corán. Por eso ella va a proponer que se haga una relectura de las fuentes del Islam, sobre todo del Corán, con una perspectiva de género. Eso es el gran planteamiento, digamos, por decirlo de manera resumida, del feminismo islámico de corte reformista, donde ella es una gran referencia. Aquí les pongo en pantalla cuál sería, en pocas palabras, la propuesta reformista teológica que ella plantea. Nos dice, se trata de la posibilidad de que la ley islámica, la Sharia, que ya no nos dará tiempo de abordar, pero bueno, lo veremos en otra sesión, la Sharia y la jurisprudencia, que es la fiqh, históricamente interpretadas y elaboradas por hombres y que se supone que están inspiradas en el Corán, recuerden, todo tiene que ver con el Corán como última fuente, puedan ser modificadas. Dicho de otro modo, Fátima Mernissi nos va a decir, el Corán ha sido malinterpretado por los hombres en la ley y en la jurisprudencia y por lo tanto tenemos que hacer una buena lectura del Corán para que no se siga perpetuando pues estas prácticas violentas hacia las mujeres y demás. De hecho, ese es un proyecto reformador que otras autoras como Shiva Mir Hosseini proponen con ciertos proyectos legislativos que ya han funcionado en ciertos lugares como Marruecos, ¿no? Donde se reivindican ciertos derechos de las mujeres a partir de este proyecto del feminismo islámico de corte reformista. Hay que reformar la ley a partir del Corán, sí, es decir, no perdemos nuestra fe, nuestra identidad musulmana, pero tiene que ser una relectura y con perspectiva de género. Bueno, es complicado adentrarnos en estas nociones de la Sharia y la fiqh. No lo haremos en este momento, quizá en otra ocasión les compartiré alguna charla al respecto,
pero sí comentar que son nociones complejas que nos ayudan a entender mejor esta parte. Yo quisiera ir cerrando con el último argumento, el de la mutilación genital femenina, que también nos decía Zaha Ali, que se utiliza como una de las supuestas pruebas de la cultura retrógrada y patriarcal del Islam contra las mujeres. Bueno, ¿qué nos dice ella? En su texto, aquí se los comparto, también ella muy interesante. Ahora, ella no es musulmana, ella es árabe, es una psiquiatra egipcia, es ella, miren, se las presento, Anawal al-Sadawi, porque recuerden, es diferente ser musulmán que ser árabe. Y aquí les pongo un fragmento de un texto que es con lo que quiero que terminemos desmintiendo. Es algo muy fuerte, así que prepárense. Es con lo que ella empieza este texto que se titula La cara oculta de Eva, la mujer en los países árabes. Bueno, empiezo esta lectura, es muy sencilla, pero quiero que por favor pongan atención. Cito. Una noche, cuando tenía 6 años y yacía confortable y plácidamente en mi cama, me llevaron al cuarto de baño. No sé cuántos eran y no recuerdo sus caras, ni si eran hombres o mujeres. Aguzé el oído para intentar identificar el chirrido del sonido metálico, pero por alguna razón no se me acercaban al cuello como yo esperaba, sino a otra parte del cuerpo. Se dirigía hacia algún lugar del bajo vientre, como si buscara algo enterrado entre mis muslos. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que alguien me había abierto los muslos al máximo y que tenía unos dedos de acero que los sujetaban fuertemente para impedir que se juntaran. Sentí que aquel cuchillo o cuchilla se dirigía directamente hacia mi cuello. Pero entonces, de repente, aquel objeto metálico afilado se hundió entre mis muslos y me cortó un trozo de carne. A pesar de tener la boca bien tapada por aquella mano, grité, porque lo que sentía no era un simple dolor, era una llama que me abrazaba y me atravesaba todo el cuerpo. Un instante después vi que un charco de sangre bañaba mis caderas. No sabía qué parte del cuerpo me habían cortado y no intenté descubrirlo. Simplemente lloraba y llamaba a mi madre pidiendo ayuda. Pero cuando miré alrededor, el golpe más duro fue descubrir a mi madre allí, de pie, a mi lado. Me llevaron a la cama, vi cómo cogían a mi hermana, 2 años menor que yo, exactamente del mismo modo en que me habían agarrado a mí unos minutos antes. Fin de la cita. Bueno, fuertísimo. La primera vez que yo leí esto, hasta me dieron ganas de vomitar y me sentí bastante mal. Esto le pasó a Nawal al-Sadawi, como ya nos cuenta, y esta es una de las razones por la que ella no es muy afecta al Islam. En general, ella no le gusta ninguna religión, no solo el Islam. Pero bueno, después de esta experiencia terrible que ella vivió, se puso a estudiar mucho sobre este tema. Ella trabajó en el ámbito de la medicina, siendo psiquiatra, y trató de explorar pues estas experiencias de mutilación genital femenina y entre otras cosas, ella trató de buscar el origen en el Corán. Ella quería buscar, pensaba como, no, pues todo tiene que ver con la religión, igual que nosotros. Seguramente en el Corán dice que esto se tiene que aplicar y que por eso se le corta el clítoris a las mujeres. Bueno, pues palabras más, palabras menos, en esta investigación que ella hizo, descubre lo siguiente que les pongo en pantalla. Pese a que se suele pensar que la mutilación genital femenina tiene su origen en el Islam, es decir, en el Corán, esta práctica ya estaba extendida en algunas partes del mundo occidental y oriental, incluida la península arábiga, antes de la llegada del Islam y del Corán. Es decir, era algo que ya se practicaba desde antes y simplemente, bueno, en algunos lugares lastimosamente se unió como tradición cultural anterior al Islam, pues se fusionó ahí, pero en el Corán no se establece esta práctica. De hecho, dice Nawal al-Sadawi que el profeta Muhammad se opuso a esta costumbre por considerarla perjudicial para la salud de la mujer. Entonces, aquí con esto podríamos desmentir esto de que la mutilación genital femenina tiene que ver con algo religioso que establece el Islam, que establece el Corán. No es así, eso es una mentira, pero lo cierto es que muchas mujeres, y no solo en esa parte del mundo, en muchas otras,
pues padecen este tipo de prácticas. Lo que me parece importante destacar es que hay que quitarnos la idea que estas autoras dicen son islamófobas. De todo intentamos culpar al Islam cuando a veces tienen otro origen, que bueno, como pudimos ver aquí, pues no tiene que ver con el Islam. Bueno, estas son las cuestiones que yo quería compartirles, un poco explorando estas autoras, que por supuesto les recomiendo leer con mayor detalle, entre otras cosas, para quitarnos nuestros prejuicios islamófobos y para que sepamos cuáles son las violencias que experimentan otras mujeres alrededor del mundo, considerarlas, aprender y, claro, buscar esos puentes de conexión y ampliar, claro, nuestro conocimiento, nuestra empatía sobre otras formas de violencia, además de las que ya conocemos en nuestro contexto. Yo les agradezco mucho por su atención, le agradezco nuevamente al Seminario Permanente Graciela Hierro Pérez Castro por la invitación y a la UNAM, por supuesto, también. Les dejo mi contacto por cualquier cuestión que necesiten y estoy a la orden. Me despido y les deseo un excelente día, una excelente noche o lo que sea. Hasta luego y muchas gracias.